Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Móstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios les esté bendiciendo en esta noche. Agradecemos al Señor por una oportunidad más de poder compartir palabra de Dios. Mi nombre es Noemí Brandán, para los que no me conocen, sirvo al Señor junto a mi esposo Jonathan Lencina. Pertenecemos a Asamblea Cristiana Filial Merlo. En esta noche queremos compartir con ustedes una adoración a Dios a través de las alabanzas, y luego vamos a compartir palabra de Dios. Al finalizar el video, no olviden suscribirse al canal, apoyarnos con sus comentarios, y si quiere activar la campanita, le van a notificar cada vez que haya un nuevo programa. Dios les bendiga y adoramos juntos al Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá.
es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el Dios le bendiga, una bendición poder estar compartiendo el mensaje de salvación una vez más a través de este medio. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, y en esta noche tenía un mensaje muy especial que nace del corazón de Dios, y se trata de que Jesús quiere restaurar tu condición. Jesús quiere restaurar tu condición. Así que vamos a orar antes de ir a la palabra de Dios, ahí en su casa, donde está, mientras estamos orando, busque su Biblia. Qué importante es dar lectura a la palabra, y vamos a compartir hoy la palabra en San Lucas 19, 1 al 10, palabra conocida. Vamos a orar para que en esta noche el Señor prepare nuestros corazones, prepare nuestros oídos para que podamos recibir la palabra de Dios, y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor, y en esta noche te pedimos, Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias por este momento en donde podemos estar escuchando tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder, tu palabra es eficaz, es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne los pensamientos. En esta hora, Espíritu de Dios, yo sé que no es casualidad que en este momento estemos compartiendo esta palabra. Sé que nace de parte tuya, Espíritu Santo, para bendecir nuestra vida. Prepara en esta hora nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, que se atesore en el buen depósito de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos dispuestos en esta noche, si tú nos quieres exhortar por medio de tu palabra, gloria a Dios, Padre, si nos exhortas, porque tu palabra dice que al que ama tú reprendes como un hijo, lo corriges, Señor, para que podamos andar en buenos caminos, para que podamos ser bendecidos, Señor. Ningún padre deja a su hijo meter los dedos en el enchufe, ni tomar veneno, Señor. Lo mismo haces tú con nosotros, y gloria a Dios si en este momento nos exhortas, nos corriges por medio de tu palabra, para que no andemos por malos caminos, para que no seamos destruidos, Señor. Asimismo, Padre, en esta noche te pido que tú prepares nuestros corazones para poder recibir el aliento por medio de tu palabra, que podamos recibir sabiduría de lo alto, entendimiento. Para eso en esta noche, al acercarnos a ti, Padre, nos acercamos en el nombre de Jesús, sabiendo que por tu sangre, Jesús, hemos sido santificados, Señor, para entrar en el lugar santísimo y ser ministrados por tu presencia, Señor. Cuando abrimos la Biblia, sabemos que tú hablas, Padre. En esta noche queremos que tú nos hables. En esta oportunidad necesitamos que tú nos hables, Señor, para que podamos, Señor, en el nombre de Jesús estar más cerca tuyo, para que podamos hacer tu voluntad, lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los oídos espirituales. Dame claridad, Señor, para transmitir tu mensaje, las palabras justas. Nada, Señor, que nazca de mi corazón, si no es de tu voluntad, me permitas que compartas, Señor. Que todo lo que en este momento comparta sea guiado por ti, Espíritu Santo. Pon tu palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Vaso de barro soy. Amén y amén. El tema de hoy, como les decía, Jesús quiere restaurar tu condición. Jesús vino a restaurar nuestra condición. Y vemos en estos tiempos que el hombre, en el afán de realizarse, de querer satisfacer sus necesidades por las situaciones de la vida, por tantas circunstancias que estamos pasando, por ejemplo, el problema de la pandemia, la corrupción o tantas cosas que vivimos, toma muchas veces el hombre decisiones erróneas, decisiones equivocadas que nos apartan de la voluntad de Dios y nos llevan a vivir una vida lejos de Dios. Dios, nuestro Creador, Él nos hizo con el sentido de servirle y de tener comunión con Él. Y eso es lo que vino en este tiempo a restaurar Jesús. Eso es lo que vino Jesús cuando pasó por esta tierra, a restaurar esa condición, que tengamos comunión con Él, comunión con Él. Y ese es el caso de Zaqueo. Justamente estaba leyendo la palabra de Dios, buscaban la palabra de Dios y Dios me hablaba de la vida de Zaqueo y vi este personaje en la Biblia que me sorprendió mucho. La actitud de este personaje, cómo era este personaje, en qué condición se encontraba. Mucha gente en este tiempo no se acerca a Dios porque ve que es un parámetro muy alto acercarse a Dios. Pero la salvación está dispuesta para todos. La salvación no es algo barato. La salvación, el tener relación con Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es algo barato, es algo que costó mucho. Que Él haya sido crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados para restaurar nuestra condición de hijos de Dios, para que podamos tener nuevamente comunión con Él, no fue barato. Es algo muy caro que no hay nada de esta tierra que lo pueda pagar. Por eso, como es tan caro y no tiene precio lo que hizo Jesús, es algo que es gratuito. Por gracia hemos sido salvos. Y es uno de los puntos que quería tocar en este tiempo, porque hay mucha gente que en este tiempo se siente limitada a acercarse a Jesús por las cosas que hace. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas que dicen, primero tengo que cambiar para acercarme a Jesús? Primero tengo que cambiar porque yo hago muchas cosas malas
para poder acercarme a Jesús. No, porque usted, pastor, no sabe cómo yo soy en mi trabajo. No, pastor, porque usted no sabe de lo que yo vivo. No, pastor, porque usted no sabe qué hábitos o qué cosas ocultas hay en mi vida que sé que no son del agrado de Dios y por lo tanto no me puedo acercar a Él. Y acá vemos el caso de Zaqueo. Hoy quería hablar de la vida de Zaqueo y de la actitud de Zaqueo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios porque sabemos que la palabra tiene poder y es vida. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea transformada. Cuando abrimos la Biblia, Jesús nos habla. El Espíritu Santo nos ministra por medio de su palabra y qué importante es compartir la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios en San Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué palabra tremenda de parte del Señor. Muchas veces no vemos la gravedad de la consecuencia, la gravedad o la situación en la cual estaba Zaqueo, porque no entendemos las costumbres de la época. Por eso es importante es entender el contexto histórico de esta palabra. Zaqueo era un publicano. ¿Sabe lo que significaba una persona publicana? Era un recaudador de impuestos. Y no era un recaudador de impuestos cualquiera, sino que estaba recaudando impuestos para el Imperio Romano. Eran personas que pagaban el impuesto de Roma, se hacían recaudadores de impuestos y hostigaban a su pueblo recaudando esos impuestos. Para la sociedad de aquella época, para el pueblo de Israel, que un judío se haga publicano, se haga recaudador de impuestos al servicio de Roma, era algo repugnante, era la escoria de la sociedad. Zaqueo era un usurero en esa época, era una persona que hostigaba a una viuda, a una persona enferma, y le sacaba las posesiones de sus bienes y no pagaban el impuesto que ellos querían, porque Roma establecía un impuesto, pero los publicanos, que eran los encargados de recaudar ese impuesto, tenían la autoridad de Roma de poner el porcentaje que ellos querían para poder hacer su ganancia. En muchos casos se cuenta que los publicanos ponían hasta un 40, un 50% de ganancia a ese impuesto para ellos mismos, para recaudarlo para ellos mismos. Y lo que le pertenecía al imperio, se lo daban al imperio. Entonces, era una persona que había sido excomulgada de la religión judía, del judaísmo. No tenía derecho a entrar al templo ni nada porque había sido excomulgado porque era un hombre pecador. Era como que se había vendido a Roma. Entonces, la condición de Zaqueo era algo tremendo. Era como un estafador, se puede decir, como una persona usurera que hacía ventaja o hacía riqueza, ganancias deshonestas por medio de la necesidad de sus compatriotas. Entonces, los publicanos en esa época eran gente mal vista, y cuanto más Zaqueo, que era jefe de los publicanos, tenía un escalafón en el puesto de publicanos. Una de las cosas que veo de la actitud de Zaqueo, que es algo que me impacta, en aquella época, que él se exponga a un tumulto de gente, porque la fama de Jesús había crecido,
era algo muy riesgoso, porque en esa época estaban los celotes, que era un grupo religioso 100% cerrados judíos, que mataban a estas personas, las mataban ahí entre la multitud. Y Zaqueo, más allá de su estatura, que era una limitación que le impedía ver a Jesús por causa de la multitud, uno de los problemas era que no se podía acercar a la multitud porque podía ser asesinado por este grupo político religioso que eran los celotes. Entonces vemos que tenía una limitación al acercarse a Jesús. Ahora vemos en esta situación de este personaje de la Biblia, una persona que tenía riquezas, porque dice en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, tenía posición, si bien sus compatriotas no lo querían, y rico, era una persona que tenía dinero, que de alguna manera buscó realizarse en la vida y decidió venderse al imperio. ¿Para qué? Para poder adquirir riquezas. El egoísmo, ¿no?, que muchas veces empieza a gobernar en el corazón del hombre. Siempre que estamos lejos de Dios, nos lleva el egoísmo a tomar ciertas decisiones para poder realizarnos. El enemigo trabaja de una forma especial y nos lleva a esta situación, ¿no?, a estar lejos de Dios, a estar lejos de aquellas personas que pueden ser nuestros pares, y nos llevan a esa situación quizás de odio, de ser excomulgados, como la vida de Zaqueo, ¿no? Las situaciones de la vida muchas veces nos llevan a tomar ciertas decisiones por el afán de querer sustentarnos, de querer lograr algo, y empezamos a vivir una vida donde no importa la consecuencia o lo que hagamos con tal de alcanzar el objetivo. En el caso de Zaqueo, las riquezas. Pero en Zaqueo nacía una necesidad de querer acercarse a Dios, porque por ser publicano, ella como judío no pertenecía más a su pueblo, o era peor que no pertenecer, porque no era ni una cosa ni la otra, no era ni romano ni judío. Entonces tenía riquezas, pero él no se podía acercar a los judíos, no podía acercarse a buscar a Dios en el templo. ¿Por qué? Porque había sido excomulgado de la sociedad judía. Si bien estaba con ellos para recaudar los impuestos, pero era alguien muy mal visto. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esta situación por cosas que decidimos? Como venía diciendo, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones en la vida y hasta llegamos a pensar de cosas tan graves o tan malas que hicimos que es imposible que nos acerquemos a Dios. Que no nos podemos acercar a Dios por la situación en la que estamos. Muchas veces el orgullo nos impide acercarnos a Dios. Pero acá vemos una persona que, a pesar de ser rico, con la actitud que tuvo Zaqueo, demostró una necesidad de querer conocer a Jesús, de querer ver a Jesús. Y dice que él, a pesar de la situación de que estaba entre esa multitud, estaba como de lejos, no se podía acercar, pero él se adelantó a un árbol sicomoro, era un árbol grande, donde él lo trepó para que cuando pase Jesús por ahí pueda verlo a Jesús, pueda encontrarse con Jesús. Ahora Zaqueo, en el momento que se quiso encontrar con Jesús y quiso ver a Jesús, él todavía no había dejado de ser publicano, seguía siendo publicano. Y para la ley judía, para la ley de Moisés, era una persona pecadora, que no era digna de Dios. Era una persona que no era digna de Dios. Si vemos en el versículo 7, cuando vieron que Jesús va a cenar, va a la casa de Zaqueo, dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era un hombre pecador, pero un hombre pecador que necesitaba ver a Jesús, que tenía la necesidad de encontrarse con Jesús, de ver quién era Jesús. Quería conocer a Jesús. Y qué bueno que en este tiempo tomemos la decisión de querer conocer a Jesús. Querer conocer a Jesús, querer tener un encuentro con Jesús. Muchas veces pensamos que tenemos que cambiar cosas para conocer a Jesús, pero la única forma de conocer a Jesús
es reconociendo que tenemos necesidad de reencontrarnos con Él para poder ser cambiados por Jesús. Ahora, qué hermosa palabra, porque Jesús estaba yendo a Jerusalén para que se cumpliese lo que Él tenía que pasar, que era morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entregar su vida. Pero antes se desvió a Jericó. Se desvió a Jericó, ¿por qué? Porque tenía que salvar a Zaqueo. Tenía que restaurar la condición de Zaqueo. ¿Sabe lo que significa Zaqueo? Estaba buscando. Zaqueo significa, la palabra Zaqueo le va a causar gracia, pero significa puro. Una persona puro le habían puesto sus padres, que era puro. Ahora vemos, Zaqueo era puro, pero más que puro, Zaqueo parecía un saqueador, ¿no? Pero su nombre era puro y era judío. Nada más que había sido excomulgado por la decisión que había tomado por querer ser rico. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Pero qué importante, ¿no? Que hoy entendamos que necesitamos un encuentro con Jesús. Quizás en este tiempo no lo podemos ver a Jesús, pero Jesús envió a alguien, que es el Espíritu Santo, para que tengamos un encuentro con su Espíritu, por medio de su palabra, que tengamos un encuentro con Él. Qué lindo, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús, en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No importó que él sea un publicano. Jesús había venido a restaurar la condición de Zaqueo. Había venido a restaurar a Zaqueo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Zaqueo sea restaurado? La actitud de Zaqueo. La actitud de querer tener un encuentro con Jesús. Qué importante es que en este tiempo quiera usted tener un encuentro con Jesús, que querramos tener un encuentro con Jesús. Entonces dice que él descendió a prisa para recibir a Jesús, para hacerlo entrar a su casa. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar a tu casa por medio de la actitud que hoy le digas: yo te necesito, yo necesito de ti. Quizás has cometido muchos errores en este tiempo. Quizás hiciste cosas muy malas, cosas que quizás ni siquiera las podés nombrar porque son gravísimas. Pero Jesús quiere ir a tu casa, en este tiempo quiere ir a tu casa. ¿Y sabe cuándo entra Jesús en su casa? No cuando usted es santo. Jesús entra en su casa cuando usted reconoce la necesidad de que necesita que Él venga a su vida para que lo perdone, para que lo limpie. Mire lo que pasa con este publicano, con este recaudador de impuestos. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Jesús quiere restaurar tu condición. Jesús vino para restaurar nuestra condición. ¿Y cuál es la condición que quiere restaurar el Señor? Es que entendamos que somos hijos de Dios. Más allá de que muchas veces hemos tomado muchas malas decisiones en la vida, si hoy tenemos la necesidad, reconocemos que tenemos la necesidad y buscamos encontrarnos con Jesús, si estás conectado en este tiempo, estás viendo este programa, es porque estás declarando que tenés necesidad de Jesús. Estás declarando que querés conocer a Jesús, que querés de su Santo Espíritu, que Él te venga a visitar para devolverte esa condición de hijo de Dios. Esa condición que el diablo no quiere que restaure Dios en tu vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, pasamos de ser creación suya a ser hijos de Él, y esa es la condición que Él quiere devolvernos. Jesús vino para restaurar esa condición para la cual fuimos creados, de servir a Dios, de tener comunión con Él por medio de su Espíritu Santo, a través de Él, de tener un encuentro con Él. Y quizás pensás que hiciste muchas cosas malas, pero su palabra dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos quiere restaurar, Él nos quiere devolver la condición de hijos de Dios. Así como fue restaurado, como fue salvado, como fue encontrado lo que se había perdido en Zaqueo, esa condición de ser puro, de ser hijo de Abraham, Jesús la estaba restaurando por lo que Él iba a hacer, por lo que Él hizo de entrar en su casa, de ir al encuentro con Él y un cambio en Zaqueo. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, es imposible que no haya un cambio en nuestra vida. Es imposible que no haya un cambio en nuestra vida. ¿Qué resaltamos de esta historia? Para tener un encuentro con Jesús necesitamos un cambio de actitud. ¿Y cuál es el cambio de actitud? Querer encontrarnos con Jesús. Querer ver quién es Jesús es declarar que tenemos necesidad de Él. Dice la palabra de Dios que Él resiste la soberbia, pero no resiste un corazón contrito y humillado en su presencia. Dios quiere que hoy nos humillemos delante de su presencia y reconozcamos que necesitamos de Él, para que Él venga a nuestra casa y podamos ser restaurados, nuestra condición de hijo sea restaurada. Oramos por esta palabra, no me quiero extender más, la actitud de Zaqueo. A través de esta oración que hoy podamos tener la actitud de Zaqueo, porque Él es fiel y justo, Él es bueno y dice su palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a entregarle toda nuestra necesidad. Así como Zaqueo era la escoria de la sociedad, yo no sé por lo que podés estar pasando, pero no hay nada que Jesús no pueda perdonar. Jesús no entró a cenar con Zaqueo cuando él era santo, sino que entró a su casa cuando él aún era publicano. Y el encuentro con Jesús lo hizo cambiar a Zaqueo, lo hizo arrepentirse, lo hizo que su condición sea restaurada. Hoy no sé en la situación que te encontrás, pero qué importante que querramos tener un encuentro con Jesús más allá del error que hayamos cometido o en la situación que estemos, porque el encuentro con Jesús va a ser lo que nos va a cambiar, nos va a restaurar, nos va a sanar y nos va a limpiar. Oramos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Bendice, Señor, bendice en este momento a cada persona que está escuchando. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonarnos, Señor. En esta hora, Padre, en esta oración, reconocemos la necesidad de tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Te necesitamos que tú restaures nuestra condición, Padre. ¿Cuántas decisiones tomamos, Señor, por golpes que tenemos en la vida, por circunstancias que pasamos en la vida que no son las correctas, que nos alejan tanto de ti, Señor, que nos llevan a ser una escoria, Padre? Pero en esta hora, Señor, el hambre, Señor, la necesidad, Señor, el motor, Señor, de querer encontrarnos contigo, Espíritu Santo, va a hacer que tengamos un encuentro contigo y nuestras vidas sean santificadas y nuestros corazones sean cambiados, Padre. En esta hora, si tú te has arrepentido, recibe el perdón de Dios. Confiesa tu pecado delante de la presencia de Dios y recibe el perdón de Dios. Y en el nombre de Jesús declaro el cambio que Jesús hace en tu vida por medio del encuentro que tengas con su Santo Espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.